buenas tardes a todos los colegas que hacen parte de este espacio del Diplomado Internacional Miembros de estas revistas científicas. Con nosotros estará en la tarde de hoy el especialista de publicidad de nuestra red académica CESPE, Ramón Rodríguez Guerra, quien estará abordando elementos esenciales sobre el diseño de los logotipos y la portada de este tipo de revistas, que hace tendencia como parte de las publicaciones digitales a nivel internacional. En encuentros anteriores ya habíamos hablado de la relación que existe entre las revistas científicas y las bibliotecas universitarias y el paso de las revistas impresas a las revistas digitales, con la presencia de la doctora Crisálida Villegas y con la presencia además de Adelín García Hernández, quien es la editora ejecutiva de la revista de Educación Superior en Cuba. En la tarde de hoy tendremos la presencia del especialista de publicidad, Ramón Rodríguez Guerra, que forma parte de CESPE y forma parte de varias publicaciones de nuestro sistema de publicación. Con ello, darle la bienvenida a la colega Viviana Margarita Monterrosa Montes, quien es nuestra vicepresidenta general y está haciendo las labores de soporte tecnológico en la tarde de hoy, pero además al resto de los colegas de Cuba, de Venezuela, de Ecuador, que están con nosotros en la tarde de hoy. Para este encuentro hemos diseñado una guía de estudio que les llegó con anterioridad y que evaluaba los aspectos referentes al diseño y creación de las revistas electrónicas e impresas. Con ello vamos a dar respuesta a la actividad número 1, que era relacionado con que el éxito y socialización en la lectura y alcance de una publicación científica tenía mucho que ver con los elementos de identidad e imagen que la distinguen. En ello, el equipo de diagramación y publicidad juegan un papel importante. Y a partir de esta aseveración, necesitamos que todos los colegas vayan solicitando la palabra y nos digan la respuesta a estas interrogantes. ¿Cuál es el rol del equipo de diagramación y diseño en una revista científica? ¿Qué aspectos se destacan en ese diseño gráfico relacionado con la portada, logotipo, colores corporativos, infografía, etcétera? ¿Y cuáles son las tendencias que ha venido manifestando cada uno de estos elementos? Así que con el saludo extensivo a todos, abrimos el espacio de diálogo y les dejamos el micrófono abierto para que vayan respondiendo a estas interesantes interrogantes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Por acá, bueno, buenas tardes, un gusto, saludos desde Ecuador. Para nosotros es un honor, estamos compartiendo la misma pantalla junto a Maribel por el asunto de conectividad. Hemos estado investigando sobre la diagramación de las revistas digitales y vemos que es muy importante la aplicación de programas de carácter nacional e internacional. Por lo tanto, quien haga las diagramaciones tiene que tener mucho conocimiento en ese programa para poder establecer algunos criterios que le solicitan las diferentes revistas según se va desarrollando en un aspecto. En el otro aspecto, en nuestro contexto en Ecuador, habíamos indicado que tenemos tres formas de publicidad. La una que es Mamacuna, la otra es Iliari. Maribel hablará de Macuna. Nosotros tenemos Iliari, que son de estudiantes que lo hacen semestralmente la publicación. En ese sentido, el diagramador y quien establezca este proceso tiene que ir de acuerdo a ese contexto que son los jóvenes, por lo tanto será muy crítico, innovador para que causen impacto en ese contexto, las portadas y la enmarcación mismo de esas revistas, averiguando también en caso de las revistas digitales le da muchas posibilidades de crear, de innovar, y eso es muy importante, creo yo, en este proceso.
Gracias, estimado Claire, desde Ecuador, miembro de la Universidad Pedagógica Nacional y que nos hace algunas valoraciones en torno a cuáles son las funciones del equipo de diagramación y lo lleva al contexto de las revistas que tienen presencia en su institución. Muchas gracias por la intervención. Escuchamos también a la estimada colega Sandra Elinor, que está solicitando la palabra. Buenas tardes. Un saludo a todo el grupo. Bueno, yo revisando un poco las preguntas y por allí me centré la atención, encontré pues en esta revisión la función importante que tiene el diagramador. Allí yo encontré y tomé en cuenta algunos aspectos como que este tiene mucho que ver con el espacio, con organizar el espacio de los contenidos, los escritos, la parte visual y los otros aspectos audiovisuales como el multimedia. También conseguí que, bueno, que estar medios impresos y electrónicos en esta revista es fundamental el acto de maquetar. A mí me llama mucho la atención y sobre todo porque he tenido contacto con una revista acá que es de petroglifo y veo que escriben tan bien, tan nítida esa letra y creo que ese es un trabajo más complejo que es la parte de maquetar y que allí está básicamente uno de los elementos fundamentales del diagramador. También consideré por allí, tomé en cuenta que, que lógicamente la impresión y el acabado final tienen unos procesos, está la preparación, la impresión y el acabado, donde hay que revisar antes de divulgar. Y eso también lo he notado en ciertas revistas, que después que sale la revista uno ve detalles y creo que por eso es fundamental también esa nueva revisión. Ahora, con relación a qué aspectos se destacan en el diseño, qué aspectos destacan en el diseño gráfico de una revista electrónica, portada, logotipos, colores, corporativos, infogramas. Bueno, yo aquí he revisado, bueno, que el título o logotipo es uno de los aspectos que está en esta portada, que es una frase que muestra las tendencias o filosofías de la revista, tales como el calendario, que contempla la fecha, el número, el año, el volumen y el precio cuando la revista tiene un costo. También el sumario que desempeña el papel del índice y el enunciado del contenido de la revista o los títulos de los artículos, finalmente las ilustraciones, los colores, que eso es muy importante porque es una de las partes más atractivas. Lógicamente hay una forma y esa forma pareciera que tenemos que romper con algunas estructuras para dar paso a una tendencia que obliga con las mismas tecnologías a hacer más atractivo estas revistas científicas. Gracias, estimada Sandra, haciendo aportaciones interesantes en cuanto a todo lo que tiene que ver con la diagramación de una revista, desde la portada hasta los interiores y el proceso final de acabado, que es lo que lleva el producto al alcance del público meta. Muchas gracias por las aportaciones. La doctora María Luisa Tiá estaba pidiendo la palabra desde Granma, Cuba. Le escuchamos, estimada colega. Sí, gracias, doctor. Desde Manzanillo, Granma, como usted dijo, Cuba, pues un saludo cordial a todos los presentes y mi intervención está referida a elementos que ya fueron tratados por los compañeros que me antecedieron, pero sí hacer énfasis en que a la diagramación también se le llama en ocasiones maquetación y que es importante para el equipo de diagramación y diseño de una revista científica digital crear, diseñar, armar y realizar de acuerdo a las distintas técnicas del dibujo digital, cuadros, bocetos y el armado de publicaciones. Y un elemento esencial está el interior de esa revista, por lo que hay que considerar los elementos que debe contener la portada, que es la primera página, y que incluye elementos importantes con los artículos que contiene esa revista. Un elemento también esencial a tener en cuenta es el diseño de los diversos formatos que llevan esos artículos, las imágenes, el color, mantener un solo estilo
y que sobre todo los elementos, cuidar las ortografías y los programas adecuados que se van a utilizar en el diseño de la revista. Un elemento también esencial a tener en cuenta es el logotipo, que debe tener un elemento que lo signifique, y es la identidad visual de ese logotipo, que tiene que tener colores coherentes para que estén en contraste con el contenido. El formato de entrada también y el formato de salida, y apoyarse esencialmente con elementos que tengan que ver con la infografía, es decir, fotografías, videos, etcétera. Y otro elemento esencial que a mi juicio entra dentro de la diagramación o diseño de la revista son los colores que identifiquen el contraste de la publicación que vamos a realizar dentro de esa revista. Muchas gracias, doctor. Importantes aportaciones en torno a lo que tiene que ver con el diseño gráfico en general, es resignificando la calidad de la imagen identificativa o corporativa de la revista, y también en torno a lo que tiene que ver con la paleta de colores, que nos estará abordando en mayor profundidad el especialista que nos acompaña esta tarde. Solicitaba la palabra a la colega Maricel Marquina y luego Freddy y Pedro Ángel. Saludos cordiales, estimados compañeros. Espero que todos estén muy bien. Para comenzar con la actividad 1, expresaré que el rol del equipo de diagramación y diseño dentro de la revista científica es organizar en un espacio contenidos visuales, escritos o audiovisuales de tipo multimedia, destacando el hecho que se debe maquetar y observando que no es solo simple una distribución de los elementos en un espacio determinado de una página. Se debe observar que desde la perspectiva el diseño incluye las fases más amplias del proceso, desde el proyecto gráfico hasta los procesos de producción denominados para la preparación de la revista. La diagramación sigue objetivos, líneas gráficas y editoriales. Entre los principales para la maquetación es la jerarquización de los artículos, que incluye legibilidad e incorporación balanceada y no obstructiva de las imágenes, textos y anuncios publicitarios. Ahora bien, en el sendero gráfico de una revista comienza con inconvenientes básicos, pero muy relevantes, que deben superar, como es el logo de la revista, y preguntarnos cómo se ve, porque sin un diseño su nombre son simplemente letras que esperan por una identidad. Aquel factor que le sigue será la piedra angular para todos los otros cambios que se planea hacer. Teniendo el nombre y el logo, se arriba la portada y la contraportada. Se debe determinar dónde se pondrán todas las cosas, desde el tipo de encabezado, lugar de los escritos titulares y menores, código de barra, tipo de letra, tamaño de fuentes, fechas, otros detalles que nos permiten organizar toda nuestra revista. Aquí la maquetación de la portada va encaminada al estilo arte arreglo de columnas. Esto es lo que en la portada debe ser maquetada dentro de una línea que sea lógica con el tono de la revista, a quienes va dirigida, matiz de información que portará, entre otros. La tendencia del diseño refleja la importancia de la identidad visual. Una buena portada e imagen capta mejor la atención del usuario, invitando a conocer a lo que se ofrece. Muchas gracias, estimada colega. Haciendo apuntes sobre la base de una revisión bibliográfica profunda en torno a lo que tiene que ver con el diseño de una revista en sentido general. Valiosas aportaciones. Escuchamos a Pedro Ángel. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los participantes en este diplomado. Bueno, en relación con el diseño de las revistas digitales, es bueno enfatizar en que, como se ha dicho, uno de los procesos finales de la edición de la revista es precisamente el proceso de maquetación. Y este proceso es esencial, por cuanto una vez que ya se tiene el artículo prácticamente para su publicación, se procede a, como se ha dicho, organizar todos los elementos esenciales definitivos con que va a quedar este
este artículo. Y para ello se hace un proceso de organización, de revisión, de poner, hacer que se cumplan todos los requisitos editoriales que establece la revista, como los tipos de letra, como la posición correcta de la figura, de la gráfica, de los que no quede ningún espacio en el artículo que afecte su visibilidad, etcétera. Y una vez que se tenga hecho todo ese proceso, que ya se esté seguro de que el artículo va a tener la visualidad y el impacto que se quiere con él, entonces se procede en el proceso de maquetación a la creación de los ficheros que van a ir acompañados, es decir, a partir del sistema en que se haga, pues se hacen los ficheros PDF, los EPUB o los XML, en dependencia de lo que la revista ha definido como que va a publicar. Eso se hace a través de distintas técnicas informáticas, utilizando distintas herramientas que permiten precisamente convertir ficheros hechos en, digamos, en Microsoft Word, en RAI o en cualquier otro sistema procesador de texto que permite llevarlos a formatos de este tipo. PDF, que es uno de los más utilizados por la visualidad que tiene, por la facilidad que tiene y por las posibilidades de que la mayoría de los usuarios puedan con sus móviles o sus computadoras visualizar esto. En los últimos años también se ha incrementado mucho el uso de los EPUB, es decir, de las publicaciones electrónicas que a través de distintos dispositivos se utilizan precisamente para la lectura. Eso es en esencial sobre este aspecto. En relación con lo demás, por ejemplo, digamos, es importante el diseño de las revistas, por cuanto dan los elementos necesarios para invitar al lector a leer esos artículos, a través de su portada, a través de su logotipo, los colores y la infografía en general que tienen. La portada en general debe contener elementos esenciales como, por ejemplo, digamos, el objetivo de la revista. Aquí está dedicada la revista. Los elementos, por ejemplo, digamos, fundamentales, como es el caso del ISSN, la periodicidad con que se hace. La mayoría de las revistas exponen en esa portada, digamos, el último número o los artículos que están actualmente, los últimos publicados. Se aparecen formas de conexión con la revista a través de distintos links. La URL, la universidad, el logotipo, digamos, de la revista, y algunos elementos fundamentales que permiten dar una orientación a cualquiera que interactúe o que vaya, digamos, por primera vez a la revista, le permite orientarse en ella. En relación con las tendencias, podríamos decir que en la actualidad la tendencia en el caso del diseño de las revistas ha sido hacia a la utilización de elementos gráficos. Anteriormente, las revistas por lo general utilizaban un diseño un poco estático, un diseño en el que ponían muy pocos elementos. Claro, esto tiene que ver también con las posibilidades de comunicación, el ancho de banda, la velocidad con que puede transmitirse esa información, y que hace algún tiempo, en los años 90, eso estaba un poco más restringido. En la actualidad, con el aumento del ancho de banda y con un grupo de elementos, pues estos diseños tienden a ser un poco más modernos, utilizando GIF, utilizando gráficos, utilizando representaciones de lo que se quiere hacer, porque, digamos, antes
fundamentalmente se utilizaban menús de tipo top-down y que uno iba por ellos y se insertaba dentro de la revista. En la actualidad, por lo general, se utilizan más los gráficos. En relación con hoy en día, los diseños tienden más a referenciar la institución a la que representa la revista, es decir, poner el logotipo de la universidad, hacer que represente, digamos, al sello editorial de la universidad en un conjunto y no específicamente por revista, sino que se parta de un diseño que represente a la editorial como tal, y que en ella se incluyan lógicamente las distintas revistas que forman esa editorial. Otro de los aspectos importantes es que a lo que tienden es, bueno, ya me referí a algunos de ellos, y es que para que estas revistas puedan indexarse en bases de datos, es importante lo relacionado con que se aparezca ahí el ISSN y el cumplimiento de las distintas requisitos que establecen la base de datos para indexar esos contenidos. En general, creo que estos son elementos que pudiéramos aportar en relación con el diseño. Finalmente, decir que sin un adecuado diseño y sin una infografía pertinente, una distribución de los contenidos adecuados, no se puede tener éxito en una revista científica. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro Ángel, sobre todo con este cierre bastante adecuado en torno a la utilidad y rol que cumple el diseño gráfico en las revistas científicas, haciendo énfasis en los requerimientos tecnológicos y en las diferentes formas de evolución que han tenido estas plataformas y recursos digitales para el desarrollo del diseño en las revistas científicas. Nos pedía además la palabra la colega Lourdes Mesa. Bienvenida y buenas tardes. Sí, buenas tardes, doctor. ¿Me escuchas? Aló, sí, buenas perfectamente, tardes. Lourdes, buenas tardes. Hola. Ok, muchas gracias. Bueno, para complementar parte de lo que han ya disertado los colegas en la tarde de hoy, ¿verdad? Quería hablar un poco sobre lo que encontré con respecto a lo que es el equipo de diagramación, así como el diseñador editorial. Para mí ambos se complementan, ¿no? Para el logro de una producción final definitiva. En el caso del diagramador es la mente creativa, el que debe diseñar y armar, ¿verdad? En base a las técnicas del dibujo digital, todo el boceto de lo que es una publicación. Pero yo digo que el equipo del diagramador no puede estar aislado del trabajo del diseñador editorial, que es un término también que se introduce en lo que son las investigaciones científicas. Es decir, del diseño gráfico, perdón, se pasa a lo que es en el campo de investigación el diseño editorial, que viene a ser aquel experto, ¿verdad?, que nos encarga de mostrar información agradable en función, o sea, utilizando los elementos del diseño gráfico. Y por ende tiene la responsabilidad de comunicar y transmitir información de una manera llamativa y organizada, como darle esa personalidad al contenido que se quiere vender, porque realmente es, aun cuando la revista no se venda, y eso lo tenemos más adelante, las formas que pueden existir de publicidad, pero es como hacer atractivo a la vista inicialmente la portada de la revista científica, ¿no? Y en función de lo que se quiere representar, de la temática que se quiere trabajar, ¿verdad? Por otro lado, dentro de esos aspectos que destacan a la revista electrónica, entre los cuales está la portada, el logotipo, los colores, ¿verdad? Estos permiten, en base al trabajo que hagan estos equipos, como lo mencionaba anteriormente, aumentar la visibilidad de las revistas en Internet a través de estos diseños. También cambia los campos documentales en función de la recuperación de la información.
Y como le decía anteriormente, introduce el término de diseño gráfico en estas áreas de trabajos documentales, lo cual es muy importante en el trabajo de la producción final, ¿verdad? En el caso de la portada, representa esa primera impresión que nosotros queremos transmitir al público meta, porque a veces te la hace atractiva, además del contenido, ¿verdad? Nosotros buscamos siempre, y lo vivimos hace poco con el trabajo de prensa, ¿no? Que nosotros presentamos, bueno, con la persona que trabajó la parte de diseño, y luego nos complementó con el trabajo del equipo del doctor Carlos Viltre. Entonces eso, pues en base a lo que queremos llevar al mercado, nosotros le vamos dando esa forma, por decirlo de alguna manera. El logo, los colores corporativos. Fíjense que los colores en la parte de ventas tienen una significación muy, muy grande, ¿no? Porque es el que permite, además de la identidad de la revista, encontré información por allí que el 95% de las empresas utilizan un color, máximo dos, ¿no? Esas son cuestiones que lo conocen tanto el diseñador como el equipo de diagramación, y que hay colores más atrayentes y más atractivos en publicidad. Eso, hay un estudio psicológico de que tiene una manera de cómo vender más, ¿verdad? Por ejemplo, se habla que el azul, el blanco, el verde, el morado y el marrón son los colores más atrayentes. Y dentro de los menos atrayentes está el amarillo, el naranja y el negro. Pero por supuesto todo esto va a depender del trabajo final que se haga para el producto que nosotros queremos presentar. Entonces, además de, por supuesto, el contenido y la calidad de las investigaciones que cada investigador, valga la redundancia, tenga bien presentar, ¿no? Además de otros complementos que lo tenemos más adelante, de lo que implica, pero no me quiero adelantar, voy a mencionar lo que es el Open, el ISSN, el DOI, ¿no? Muchas de estas herramientas ya permiten a través del público meta, o el público que nosotros nos vamos a dirigir, que ellos puedan determinar, oye, esta revista tiene credibilidad, tiene esa autenticidad de sus autores, lo cual nos permite trabajar de una manera, si se quiere, tranquila y a sabiendas del trabajo que se está haciendo. Eso a manera de complementar. Si más adelante tenemos lo que implica cada uno de ellos dentro de lo que es la construcción definitiva de nuestras revistas. Y en el caso de la prensa, que lo vivimos hace poco, es muy importante todos y cada uno de estos aspectos. Bueno, muchísimas gracias para todos. Gracias a ti, Lourdes, por supuesto. Vivieron la experiencia en la construcción de lo que tiene que ver en la portada del diario digital Horizontes. Y de hecho es el especialista Ramón Rodríguez Guerra quien va a compartir esta tarde con nosotros, quien complementó ese interesante trabajo. Gracias. Resignificando lo que está aportando la estimada Lourdes en función de los aspectos generales del diseño gráfico. Hay que tomar en cuenta que los recursos humanos, en el caso de las revistas impresas, habían especializaciones y había un equipo de trabajo quizás mucho más amplio. Hoy, en la integración de las revistas digitales, una persona puede cumplir varios roles en sí, teniendo el dominio de los elementos tecnológicos y las herramientas que le permiten hacer maquetación, diagramación, diseño gráfico, infografía en general, que nos da la posibilidad de ver que no es una masa homogénea en ningún equipo editorial, sobre todo teniendo en cuenta lo que nos decía la doctora Adelín García en el encuentro anterior, por cuanto hay estructuras de revistas que tienen hasta 3 editores y hay otras que solamente cuentan con 1. Asimismo sucede en el equipo de diagramación. Darle felicitaciones al equipo de la prensa digital Horizonte por el trabajo que viene llevando a cabo y les auguramos muchos éxitos, Lourdes. Gracias, muy amable.
En el orden de la solicitud de palabra, nos solicita nuevamente la querida colega Sandra y Maricel Marquina. Les escuchamos para pasar a la segunda parte de esta tarde en el Diplomado Internacional Miembros de estas revistas científicas y donde tenemos la presencia del especialista Ramón Rodríguez Guerra. Sandra, escuchamos. No, yo quería más que aportar, bueno, yo tengo muchas dudas y creo que aquí hay un aprendizaje significativo importante. Y digo porque, más que aportar, preguntar, porque en la experiencia que inicialmente tuve con un grupo de postdoctorado, que se colocó como estrategia final la elaboración, no la elaboración, colgar sus contenidos en un periódico. Y fíjense, comento esta experiencia porque después el especialista nos puede aclarar. Buscando una forma, pues bueno, busqué bastante color y cambios de letra. Y me llamó la atención que gente jóvenes, que a quien yo les mostré, les pareció muy bonita, muy llamativo, leyeron el contenido. Claro, me salí de los patrones comunes porque estaba buscando la creatividad y el color. Y justamente porque venimos de posturas muy rígidas, donde incluso a veces identificamos hasta un logotipo y decimos, bueno, parece que es bien masculino, parece que quien lo elaboró tiene ese toque bien masculino. Y otras vemos, bueno, decimos ahí el toque femenino. Entonces, ¿qué tal si todo eso un estilo en el que tenemos que repensar y buscar quizás estilos propios que no están tipificados de alguna manera y que podamos nosotros avanzar en ese sentido de la creatividad? Porque la creatividad siempre la hemos tenido, lo que pasa es que ha sido de acuerdo a las épocas, a las circunstancias, y hoy en día pues hay otra dinámica con todas estas aportes y herramientas que nos da la tecnología, en donde tenemos que más bien aprender y aprovechar quizás este repunte de creatividad para que puedan llegar y sean visibles. O sea, la gente las quiera leer el contenido porque algo los atrapa, si es la letra, el color, la imagen, todo eso. Bueno, eso era lo que quería comentarles. Gracias. Claro que sí, sobre todo en función de lo que usted aborda, siempre está el elemento del enfoque de género. El enfoque de género que nos va a dar el matiz de ir resignificando la oportunidad de que cada elemento que hemos creado tenga ese toque en función de que alcance a cada uno de los que van a ir a consumir o al público meta al que está dirigido la publicidad de una revista científica. Muchas gracias por el aporte y Maricel, escuchamos su aporte final. Doctor, sí, lo que quería hacer era como un inciso allí sobre los diseños vectoriales que son tendencia. En la actualidad, curvas, porque tienen un estilo más amigable y el empleo de las formas geométricas otorga mayor innovación y dinamismo. Por su parte, los trazos antiguos denotan un mayor suavidad en el diseño y juegan unas luces un poco más opacas. Por eso es que observamos que los diseños actuales de las revistas son curvos, son dinámicos, tienen profundidad, a diferencia de los antiguos diseños de la revista. Eso era lo que quería aportar. Muchas gracias, Maricel. Ahora pasaremos entonces con todas esas aportaciones, hacer resúmenes alusivos en función del abordaje que nos dará el especialista Ramón Rodríguez Guerra, quien es jefe de publicidad del Centro Latinoamericano de Estudio en Epistemología Pedagógica, pero que además ya forma parte del equipo de diagramación de la prensa digital Horizontes y hace aportaciones en función del perfeccionamiento del sistema de publicaciones científicas de nuestro CESPE. Vamos a escuchar. Buenas tardes, Ramón. Muy buenas tardes a todos los presentes. Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que el diseño del logotipo o la revista tienen que ser acorde primeramente a la institución o en este caso revista que se le va a hacer, se le va a crear el logotipo, la portada. Entonces, tenemos que tener en cuenta los colores institucionales y la tipografía. Para ello podemos coger el ejemplo de la revista del Instituto de Ciencias Educacionales de México,
que presenta un logotipo de forma geométrica, es decir, fondo geométrico, un fondo medio oscuro, con letras en minúsculas claras. Esto le da un toque moderno, porque hay una tendencia actual a las letras en minúsculas en los logotipos, con un mensaje implícito y en su eslogan en la parte superior. El otro ejemplo que tenemos en la editorial Relé tiene marcada diferencia entre las letras minúsculas y mayúsculas, resaltando el tipo de logotipo que, por ejemplo, no es un logotipo para una revista, es un logotipo para la editorial. Y en este caso se utiliza la letra capital, es decir, en mayúsculas. El alto contraste que existe entre las letras y el fondo permite una clara visualización con un mensaje implícito en este. ¿Podemos pasar a la próxima diapositiva, por favor? Pudiéramos entonces referir que como elementos esenciales, el diseño del logotipo debe tener o puede tener un contenido tanto implícito como explícito. Y en este diseño va a resaltar como tendencia a la construcción o la ideación de las letras minúsculas, que va resignificando a nivel internacional con patrones como los que se muestran en las diapositivas. En este caso, Ramón, pudimos ver en el proceso de perfeccionamiento de algunas de las publicaciones del sistema de CESPE cómo hay una utilización de las letras capitales y cómo usted hacía alusión a esta nueva tendencia para poder modernizar un poco el diseño de estas publicaciones. Bien, en la actualidad se ha visto una tendencia a la utilización de las letras en minúsculas, independientemente del tipo de letra que sea. Hasta los años 90 hubo la tendencia de la letra en mayúsculas. En la actualidad, con el surgimiento, el desarrollo y la abundancia de sitios web, revistas, logotipos, etcétera, se ha visto esa tendencia. Y ese es lo más moderno que hay ahora, la utilización de las letras en minúsculas. Lo cual no limita que un equipo editorial de diagramación, en fin, pudiera tener esa autonomía de decidir cuál va a ser el diseño que va a obtener para el logotipo de su revista. En el caso de otras ejemplificaciones. Bien, tenemos otro ejemplo del logo de la revista de la Universidad de Ciego de Ávila. Tenemos un logo aquí con el fondo claro, los colores institucionales que son el rojo y el azul, con un mensaje explícito, es decir, que el propio logo dice Universidad de Ciego de Ávila. Ahora bien, tiene un contraste entre los elementos del logotipo y el fondo para la buena visualización de esto. En el próximo, en la revista electrónica de investigación educativa de México, se puede observar que las letras son en minúsculas monocromáticas, es decir, en negro. ¿Qué permite esto? Que se pueda jugar con otras imágenes, vectores, formas, etcétera. En este caso se observa una forma encima de la I para hacer énfasis en investigación. Quiero hacer una observación y en el caso del logotipo de la revista electrónica de investigación educativa, se resignifica el carácter de la I con esta figura sobre la base de elementos de letras en minúscula, pero también la figura geométrica le da un toque bastante interesante, como bien sucede en el caso de la revista Revecte, donde se le hizo un proceso de perfeccionamiento de su diseño de logotipo y tiene también esta estructura. En ese caso, bien, primeramente vamos a poner como ejemplo el logo de la revista Revecte. Se le puso una arroba encima de la V, haciendo referencia a una revista o publicación para quién, para el público emergente, es decir, las tecnologías emergentes. En ese caso se le hizo referencia con esa A, con esa arroba. Bien, pasamos a la próxima diapositiva, por favor. Vamos a ver algunos ejemplos de portadas en las revistas electrónicas. Primeramente observamos la revista Educación y Educadores,
de la Universidad de La Sabana en Colombia, podemos observar el enunciado Educación Educadores tiene el mismo color del fondo, pero al darle un efecto, es decir, una sombra, este realza y permite su clara visualización. En el caso de la imagen, es una imagen fractal, pero que hace alusión al pensamiento complejo que está dedicada a la revista. En el otro caso, Revista de Estudios y Experiencias en Educación de la Universidad Católica de la Santísima Concepción de Chile, podemos ver un diseño geométrico fractal con un recuadro en la misma paleta de colores que contiene el logo de la revista en un alto contraste para su clara visualización. Importante realzar que en el caso de la revista de Educación y Educadores hay inclusive una superposición en las letras de su logotipo, que es también uno de los elementos que hemos visto con bastante frecuencia en muchos de los logos de revistas científicas. Y los fractales fue una tendencia importante del diseño gráfico relacionado con el pensamiento complejo a finales de los 90 y principios de los 2000, que también ha tenido realce en las publicaciones electrónicas, sobre todo con esta tendencia de modernidad en los logotipos con la utilización de la letra minúscula, que puede ser elaborada para cualquier tipo de publicación. Ahora bien, en este diapositivo observamos en la parte izquierda la revista de investigación educativa de la Universidad de La Rioja, España. Podemos ver que el fondo de la portada es un fondo sencillo, con un recuadro de años haciendo alusión al año de la edición. El logotipo enmarcado en un recuadro con las letras en minúsculas, un mensaje explícito que aporta una clara comprensión de la revista. En el lado derecho, la revista Educare de Venezuela, vemos otra vez la utilización de la letra en minúscula y un collage de imágenes en diferentes tonalidades y transparencias junto con otras formas geométricas en la misma paleta de colores del logotipo. Sí, le da una presencialidad. Y le da una presencialidad en función de todos los componentes humanos que forman parte de la publicación, y da también una presencia donde la educación se compone de personas que imparten los procesos de formación y docencia. Yo quería resignificar cómo usted ha tenido a bien asumir publicaciones de varias partes del mundo, pero también de contenidos que están relacionados con la educación y que realzan la funcionalidad de los miembros discentes que forman parte del Diplomado Internacional, miembros de staff de revistas científicas. Son aportaciones interesantes en cuanto a las tendencias del diseño gráfico. Quiero resaltar dos le cositas. escuchamos, especialistas. En primer lugar, las tendencias desde los tiempos, desde el 80, 90 hasta la actualidad, de los diseños fractales, la letra mayúscula, la letra minúscula, los diseños de collage. En realidad no es tan importante. Lo que sí es importante es que sea capaz el logotipo, la portada, de transmitir la línea de investigación o tema de la revista. Ahora, otra cosita que quiero resaltar es la portada. Literalmente la portada es utilizada para los medios impresos. En el caso de las publicaciones de las revistas electrónicas online, las portadas no existen. Lo que existe es el logotipo, banner, e imágenes alegóricas a la institución o al tema de la revista. Algunos tips que nos aporta el especialista en función del diseño de las revistas electrónicas como tendencia a nivel internacional. En los materiales complementarios, además, Ramón Rodríguez nos daba algunas de las opciones para la elaboración de logotipos, tanto de programas gratuitos como con algún coste y algunos que están online o también se pueden trabajar de manera offline. Son opciones importantes que pueden ser implementadas por los equipos de diagramación y diseño editorial de las publicaciones que ustedes ya trabajan, pero que además pueden estar en función de ir complementando el proceso de perfeccionamiento de las publicaciones en las que también se insertarán una vez egresados de este diplomado internacional. Ya casi en las postrimerías de este espacio y este encuentro de la tarde de hoy, creo que ha sido muy fructífero con aportaciones en esencia del diseño gráfico y la diagramación en las publicaciones científicas. Vamos a ir a la parte práctica y donde ustedes nos van a dar aportaciones en función de lo que han podido ver en sus contextos con lo que ha aportado el especialista
lo que ustedes han podido ir profundizando e indagando. Así que le escuchamos, colegas. Sandra está pidiendo la palabra. Bueno, doctor, no, solamente no logré captar algo sobre la letra, con respecto a la letra. Yo estuve revisando y de hecho yo tomé un modelo de letra que es Calamón, la tomé para el periódico, para la prensa. Cuando se diseñaron las instrucciones para escribir, conseguí revisando que hay varios tipos de letras que son muy buenas para escribir en documentos electrónicos. Entre esas está Perpetua, Palatino, Helvética, Casio, Centaus, Franco, y yo tomé Garamond, la vi tan bonita la letra, y ahora visualizándola, se aprecia bien, pero qué sugerencia nos pudiese decir, nos pudiesen aportar, porque eso está dentro de las instrucciones. Lo que nos dice que podamos introducir algunos otros recursos para la parte de lo concerniente a la letra. De hecho, también conseguí algo que me parecía también interesante tomarlo en cuenta acá, sobre todo para el lector, porque yo sé que se está hablando mucho de la imagen, el color para atrapar, pero luego está la lectura, está dentro de esa lectura, dentro de ese contenido, cómo entran las figuras allí, qué tipo de figuras son las mejores, infogramas creados por el propio autor o la utilización de fuentes ya impresas que uno pueda considerar, siempre y cuando, por supuesto, no estén autorizadas en la red para uno apropiarse o utilizarlo, no apropiarse, porque nadie se va a apropiar de algo que no es suyo, pero sí para utilizarlo. Ese es mi planteamiento. Bueno, gracias, que espero escuchar qué me pueden decir al respecto. Sí, lo primero es que vamos a hacer una salvedad. En el caso de las revistas científicas, donde estamos hablando de aportaciones netamente como producto de investigación o de contenido académico, siempre las revistas tienen a bien utilizar como fuente Times New Roman o Arial, porque son fuentes que están por defecto generadas por cualquier tipo de procesador de texto y es muy fácil obtenerla en cualquier programa de procesamiento de texto a nivel internacional, aun cuando puedan implementarse otras. Pero como estamos hablando de una prensa digital que tiene un contenido, aun cuando pueda ser de resultados de investigación, otros como son las noticias, las curiosidades, como son poesía y demás, que ustedes han tenido a bien incluir en este tipo de publicación que es más tendiente a lo moderno, a atrapar al público con noticias cortas y demás, puede utilizarse otras fuentes alternativas que sí contengan ese elemento de atrapar al lector, pero además hacer más atractiva la publicación a los diferentes tipos de público. Así que me parece muy bien la opción de utilizar este tipo de fuente, no hay ninguna problemática en ello. Ahora, en el caso de lo que habla de la utilización de imágenes e infografía, sí vamos a escuchar lo que tiene que decir el especialista Ramón, porque cuando estamos hablando de una publicación como esta, pueden utilizarse cualquier tipo de imágenes que tengan una concentración real en el objetivo de lo que se quiere comunicar. En este caso, la prensa digital ha tenido bien diseñar su portada en función de la temática que tiene el número, con una periodicidad cuatrimestral. Y sobre este elemento le solicito la palabra a Ramón, porque tuvo a bien de diseñar la portada para este número que fue en torno a las cuestiones de la pospandemia y de la COVID en torno a los elementos de la educación. ¿Cuáles son los elementos que usted tuvo en consideración para esta portada en función del número actual de la prensa digital Horizontes? Bueno, en primer lugar, tuve en cuenta la época, es decir, este tiempo de virus que estamos viviendo. Por eso utilicé la imagen del virus como tal en la portada. Ahora bien, se cambia la P y la D a un color negro y en el original, en el oficial, es de color azul, porque hace referencia también a la bandera de Venezuela.
Entonces en la O se utilizó una luz y junto con el tema horizontes destaca que vamos a salir de esa pandemia. Y entonces ese conjunto de elementos para realzar el tema de esta edición. Ahora bien, en el logo oficial, que es Prensa Digital Horizontes, con la bandera de Venezuela de fondo, se puede observar los colores, utiliza los mismos colores de la bandera y las estrellas por encima de la palabra horizonte, que da una sensación de alba, de renacer, de nuevas tendencias. Sandra, no sé si las aportaciones que se han hecho responden a tu pregunta. La colega María Fernández también nos está solicitando la palabra. Sí, buenas tardes a todos. Yo quería hacer una pregunta específica al profesor Ramón Rodríguez, por cuanto, si bien es cierto y estoy de acuerdo con él, lo que él señaló de que las revistas electrónicas o digitales, como se llaman ahora, no presentan portadas, porque la dinámica que tienen ellas no favorece pues en sí que se haga una portada, pero fíjense que cuando las revistas son indexadas a cualquier red, ellos solicitan una imagen y esa imagen generalmente debe ser una portada. Entonces, lo ideal sería sí hacer una portada, diría yo, como una manera de hacer la presentación para redes de esa revista. Y que se pudiese servir de eslogan también dentro de la misma revista. Siempre tenemos que ir en función de que las revistas tienen que tener visibilidad y para poder tener visibilidad pues tienen que estar indexadas. Por eso es que aun cuando en la plataforma en que armemos la revista generalmente no se coloca la portada, debemos pensar a futuro en cómo vamos a presentarla en otras redes. Eso era lo que quería señalar. Gracias y buenas tardes. Bien, mira, el caso de que yo dije literalmente una portada no quiere decir que no se utilice una. Por ejemplo, en el caso de la revista REA, revista electrónica, entrevista académica, la imagen que se estaría cogiendo como portada hace referencia a la persona que se va a hacer la entrevista, es decir, la persona que va a dedicar el número. Sí, ciertamente, como bien significa la profesora María Fernández, la plataforma sobre la cual está sustentada la revista en ocasiones posibilita no que ésta tenga una imagen de portada como tal, pero además cuando esta va a ser presentada no solamente en redes, sino también en eventos, a otras instituciones para la captación de sus contenidos, debe tener una imagen gráfica que sirva de portada y le sirva de identidad e imagen corporativa a esa revista. Como especialista en el caso de la revista electrónica Entrevista Académica, nosotros utilizamos como portada el mozo de la entrevista a la doctora Crisálida Villegas, al doctor Alejandro Valadez o al excelentísimo profesor Peter McLaren, por citar algunos de los ejemplos. Y nos sirve como portada en cada número para poder distinguir a cuál artículo o a cuál número está referenciado cada uno de los aspectos de nuestra revista, sea en un volumen u otro, porque en la portada también se hace referencia a esta información. Sí, muchísimas gracias. Gracias a ti, María, y éxitos en el trabajo que vienes desempeñando. ¿Alguna otra intervención? Sandra tiene la mano levantada nuevamente. Bueno, en el caso de los colegas ecuatorianos, nos decía Clever que Maribel compartía pantalla junto a él. Si hay alguna intervención de la colega Maribel, nos sería muy grato. Y en el caso de la estimada colega también, Diana Mesa, que está con nosotros, Yamile Mesa, que está con nosotros desde el inicio de esta presentación. Ya estamos a casi al cierre del encuentro. Me parece que ha sido muy fructífero y se han entrelazado. Buenas tardes, doctor Viltre. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Que han tenido las presentaciones.
Sí, le escuchamos, estimada colega. Bien, al parecer tiene problemas de audio la estimada colega Maribel desde Ecuador. Algunas notas finales para lo que tiene que ver con el diseño gráfico de las revistas científicas, aportadas en general por todo el equipo de manera colaborativa y por las anotaciones del especialista Ramón Rodríguez Guerra. Anotaciones finales, decimos como novedades para todo el equipo de docentes y discentes de este diplomado internacional, que recibimos recientemente la acreditación por el sistema de revistas LatinRep y nos han solicitado que el diplomado sea parte de la socialización de este sistema de revistas en Latinoamérica para continuar la formación en otros contextos y en otras revistas a nivel internacional. De hecho, lo que se ha socializado como material complementario y a viva voz por el especialista será compilado en un ensayo crítico que formará parte de una publicación en la revista Revetec de Venezuela. Así que ya estamos dando la primicia, donde se escribirá a 3 manos con la especialista Alisandra Velázquez Hernández, el especialista Ramón Rodríguez Guerra, y un placer para mí también aportar en esta publicación. Así que abrazos y bendiciones para todos, buenas tardes, y el día de mañana estaremos hablando sobre lo que tiene que ver con los elementos regulatorios de una publicación científica, el Registro Nacional de Publicaciones, el ICCN, el DOI, el ORCID y otros elementos esenciales. Así que buenas tardes y tengan excelente jornada.